Hola, bienvenidos a Historia con la Profe Eliet. Cuando habíamos iniciado este programa en el canal de YouTube, también hicimos ofrecimiento de que nos vamos a referir a algunos otros temas de comunidades de Guanacaste y no solamente de Avangares. Hoy vamos a tratar sobre un pueblito que se ubica en el Golfo de Nicoya que se llama Puerto Jesús. Tiene alguna correlación con Avangares desde el punto de vista histórico porque compartió con el puerto de entrada a las minas de Avangares, que era Manzanillo, esa relación de comercio, de cabotaje que comunicaba con Punta Arenas a todos los puertos ubicados en el Golfo de Nicoya. Muy importante porque Puerto Jesús fue el puerto de entrada para la colonización de un sector importantísimo de Nicoya y que es de la península de Nicoya, que es Ojancha. Sin embargo, vamos a referirnos a la historia de Puerto Jesús un poquito más atrás para que conozcamos sobre él. Este lugar, desde la época precolombina, estuvo colonizado por aborígenes que correspondían al cacicazgo de Niquir. Y en ese tiempo las tribus que habitaban ahí básicamente se dedicaban, como la mayoría de los pueblos aborígenes de Costa Rica, a la caza, la pesca, la recolección, y ellos también enfrentaron el hecho de estar ubicados frente al Golfo de Nicoya para salir a explorar en pequeños bongos hacia las aguas del Golfo de Nicoya y encontrar en las conchas, encontrar perlas, moluscos, y una vez al año extraían de un tipo de caracol llamado múrice el tinte con el cual se ayudaban a teñir los tejidos de algodón que ellos realizaban, lo cual resulta muy interesante. Después, en la época ya en que entraron los españoles en la colonización, es cuando se le va a dar el nombre de Jesús a este territorio. Un teniente coronel llamado Luque Mariscal fue quien le bautizó con ese nombre, llamando así a los cerros de Jesús, y también al lugar como la Cofradía de Jesús de Puerto Jesús. Una cofradía en la época de la colonia se refería al territorio que estaba habitado por un número de personas y que se dedicaban a hacer actividades de tipo religioso y también social, de colaboración con las personas más necesitadas o también de evangelización en el territorio que les correspondía. De ahí en adelante empezó a ser conocido como Puerto Jesús. Posteriormente ya se va a dedicar a fines de la colonia y ya empezando el periodo independiente, no solamente al comercio de la región, sino que empieza a hacerse un comercio de tipo de cabotaje, sobre todo con productos propios de la zona, granos básicos, y con la producción de quesos y también de leche y de huevos que llevaban a comercializar hasta Punta Arenas. A fines del siglo XIX también se dio una explotación bastante irracional de los bosques, especialmente de maderas preciosas como el ronrón, el cedro y el caoba, que llevaban arrastrado por medio de grandes plataformas hasta la isla de Chira, desde donde era enviado hasta Perú y de ahí hasta Inglaterra. Entonces todas esas maderas eran para ser sacadas de nuestro territorio, y la verdad que fue motivo de gran deforestación en esos cerros tan abundantes en maderas preciosas. Luego también a fines del siglo XIX se va a iniciar periodo migratorio muy importante. Esas migraciones, como ya lo habíamos visto, para la parte alta de Avangares, de Tilarán, se va a iniciar hacia lo que es el territorio de ¿De dónde provenían esas gentes? Bueno, todas esas personas
iban desde la parte occidental del Valle Central, sobre todo de San Ramón, de San Mateo, de ese lado de Zarcero, Naranjo. Todas esas gentes llegaron a colonizar entrando por el puerto de Jesús y llevaron una cultura, la cultura cafetalera, hacia ese lugar, aprovechando la existencia de esas serranías del Golfo y de la península de Nicoya, donde son aptas para ese cultivo. Es la llamada zona neocafetalera de Costa Rica. Y también llevaron lo que es la cultura del trapiche y del dulce hacia esa región. A partir de ese momento, lógicamente Puerto Jesús se va a convertir en un puerto de mayor trasiego, mayor desarrollo. Incluso llegó a haber un almacén grande tipo comisariato con todos los servicios y también lugar donde pudieran pernoctar las personas, los viajeros que viajaban en las lanchas que ya para entonces la gente conocía como las gasolinas, porque ya no eran a remos ni por vela, sino que eran las lanchas grandes que viajaban por todo el Golfo de Nicoya y que duraban aproximadamente 4 horas para llegar a Punta Arenas. Durante muchísimos años, ya a principios del siglo XX, lo que cobraban eran 4 colones para viajar en lancha. Los lunes era un día especial porque en la lancha hacían como un cercado para llevar ahí los cerdos. Les cuento que también el ganado lo sacaban de esa manera, por medio de lanchas. Sin embargo, era movilizado ya específicamente en lanchones grandes, solo para llevar el ganado hasta el puerto de Punta Arenas. Todo ese movimiento se empezó a sentir más y a mover más el comercio hacia el sector de Nicoya y Santa Cruz por medio de la introducción de lo que llamaban antes cazadoras, que llevaban a las personas pagando 50 céntimos o 1 colón hasta Nicoya o Santa Cruz desde el puerto de Jesús. Esas cazadoras eran los buses viejos que todos conocemos con ese nombre y que son parte de nuestra idiosincrasia, parte de la historia de todos los pueblos que se desarrollaron en ese tiempo en Costa Rica. Hay algo que me llamó mucho la atención de este lugar y es que fue hasta 1973 que tuvo escuela de educación primaria. Los niños tenían que viajar 2 horas para llegar hasta La Vigía, un pueblo en el que sí ya tenían escuela para poder ellos estudiar y luego viajar hasta Nicoya o a otro lugar de acuerdo a los recursos de sus familiares para poder continuar estudiando en el colegio. Es la historia de los pueblos en los que se ha dado gran avance. Las personas del pueblo hacen grandes sacrificios para que se pueda ver un poquito el desarrollo. Pero también en Puerto Jesús existió un aspecto importantísimo y es que en la época en que se estuvo construyendo el ferrocarril al Pacífico, las maderas que se usaban para durmientes en toda la línea del ferrocarril salieron de esos bosques. ¿Ven qué historia más interesante? Todos esos son aportes que han tenido pequeños poblados que muchos de nosotros ni siquiera el nombre conocemos. Y ahí en Jesús la gente se sigue dedicando también al comercio, a la pesca y han logrado unirse ya en la década de los 80 con los pobladores de La Vigía para que la COPE Guanacaste, que es ejemplo de desarrollo en la península de Nicoya, les llevara la electricidad y la telefonía. Todos esos son esfuerzos de ese pequeño poblado que se llama Puerto Jesús. Les voy a contar que mucha de esta información y las fotografías me las ha facilitado un ex profesor de estudios sociales que estuvo en el colegio agropecuario, famoso colegio agropecuario de Avangares, que se llama José Luis Cortés. Él es un amante también de la historia y él es oriundo de este lugar. Así que así les he dado a conocer un poquito sobre una comunidad llamada Puerto Jesús. Nos vemos la próxima vez.